Gracias. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de escuchar una canción de alabanza a Dios que dentro de la letra mencionaba el cantante algo así como que lo que voy a leer es traducción. Refiriéndose a Jesús, decía, Él es más que sorprendente. Ese es Jesús. Más que maravilloso. Más que poderoso. Él es más que asombroso. Eso y mucho más es Jesús para mí. Yo no soy sin duda autoridad en temas de composición ni nada de ello, pero yo le agregaría, Él es más que suficiente. Y eso es lo que el libro de Hebreos nos está tratando de que nosotros comprendamos. Cuán grande Jesús es, cuán suficiente en verdad Jesús es. El día de ayer estuve conversando con un hermano en Cristo y le decía, casi siempre me siento inadecuado para poder estar yo detrás de este púlpito, ¿sí? Y también predicar la palabra de Jesús. Pero decía, nunca honestamente me he sentido más inadecuado que hoy. En verdad que sí. Nunca me he sentido más inadecuado que hoy, en razón a entender que voy a hablar de aquel que es más que asombroso, más de lo que usted y yo podemos imaginar. Ese es Jesús. Por ello es que miro a nosotros y me pongo a pensar, pero qué triste, cómo es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Que Jesús es más de lo que nosotros en verdad pudiésemos siquiera concebir, y todavía nos cuesta rendirnos a Él. Nos cuesta. El escritor, estudiando y hablando respecto al reposo que desea que nosotros los creyentes tengamos en Él. ¿Y qué reposo, sí? Recuerde que Dios reposó, y también lo menciona, el escritor lo mencionó, Dios reposó desde sus obras. Esto es satisfacción, esto es gozo, esto es tranquilidad, esto es cierto, estoy satisfecho con lo que se hizo. Y Dios nos está ofreciendo ese reposo. A todos aquellos que somos hijos de Dios nos está ofreciendo ese reposo de paz, ese reposo de tranquilidad, ese reposo de sosiego, ese reposo de decir, yo estoy bien con Jesús. Quizás el mundo entero esté contra mí, pero yo estoy bien con Jesús y mi reposo no está en cómo necesariamente el mundo me mire a mí o cómo el mundo me trate a mí, sino mi reposo está en que estoy con Jesús. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros entrar en ese reposo? ¿Y sabe usted por qué nos cuesta? Porque todavía no tenemos idea de cuán grande nuestro Jesús es. Por eso es que en el versículo número 11 hay una palabrita allí que creo yo que todos necesitamos tener muy en cuenta, porque recuerde, el escritor está escribiendo a creyentes y les dice, esforcémonos. Les dice, procuremos. Cada vez que en la Biblia usted vea la palabra esforzarse, entienda que Dios también le va a decir, ¿para qué? ¿Sí? Porque nosotros muchas veces sacamos la palabra nada más y pensamos, ¿no ves? Dios está diciendo que te esfuerces. Ciertamente.
Pero cada vez que usted encuentre la palabra esfuércese de parte de Dios para usted, le va a decir, ¿para qué? Y acá se nos está diciendo, procuremos, esforcémonos, porque es un esfuerzo. Por eso es que no se puede hablar de salvación, porque salvación no tiene que ver con esfuerzo de uno. No se puede hablar tampoco respecto al milenio, porque el milenio no tiene que ver con el esfuerzo de uno. Lo que aquí nos está diciendo es el reposo diario que Dios quiere ofrecernos. Y ese Dios, insisto, nos lo quiere dar. Y nos está diciendo esforcémonos, procuremos, pero repito, ¿para qué? Pues entrar en aquel reposo. Ocupémonos de él. ¿Se da usted cuenta que muchas veces nosotros más nos ocupamos de lo nuestro? Más nos ocupamos de nuestros afanes, más nos ocupamos de nuestros temores, más nos ocupamos de nuestros anhelos, más nos ocupamos de nosotros mismos, cuando la idea es que la Biblia nos está diciendo procuremos, esforcémonos con el propósito de que disfrutemos de un reposo que existe y que está en Jesús y que lamentablemente la gente a través de los siglos no lo está experimentando. No lo experimentó el pueblo de Israel cuando estuvo por el desierto, no lo experimentó. No lo experimentó el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, no lo experimentó. Dios desea que nosotros lo experimentemos en Jesús y que entendamos que en Jesús estamos bien. Decía, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que no obedecemos a Jesús. Que Jesús nos dice, mira, esto es, y nosotros estamos, pero yo también tengo mi manera de ver las cosas. Pero yo también tengo mis derechos. Yo también tengo mis necesidades. Y no nos damos cuenta que estamos desobedeciendo a aquel de quien vamos a describir en un ratito para hacer lo que nosotros pensamos, para hacer lo que nosotros sentimos. Dejamos de lado a Dios. Y aquí nos describe. Versículo 12. Y mire cómo lo describe, ¿sí? Versículo 12. Y voy a invitarles a que sea muy cuidadoso con lo que voy a estar diciendo, ¿sí? Otras palabras, no confíen en mí, tengan temor de mí, ¿sí? Dice, porque la palabra de Dios, para nosotros a ojos cerrados, decimos la palabra se refiere a qué cosa, la palabra escrita, eso sí, la palabra escrita. Y ciertamente la palabra puede referirse a la palabra escrita. Pero ¿sabía usted que en ocasiones esta misma estructura gramatical, la palabra de Dios, se refiere a Jesús? Sí. Idéntico, ¿sí? Esta misma expresión, idéntica, por ejemplo, nosotros la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 3. Idéntica. Repito, idéntica. Y mire lo que dice en Apocalipsis. Yo le sugiero que usted tenga a bien el ir hacia Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 19, definitivamente hablando de Jesús. Mire cómo está traducida acá. Capítulo 19 nos dice en el versículo número 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre esta es la misma composición, el verbo de Dios, Jesús. Cierto también que esta misma composición en otros pasajes y con razón sí se ha traducido como la palabra de Dios. Está bien.
No hay problema. No vamos a nosotros, número uno, dividir, ¿sí?, a Jesús, porque no es la idea. Pero entiéndase, hermanos, que no podemos nosotros desasociar la palabra de Dios de Jesús. Porque muchas veces nosotros queremos hacer ello, muchas veces nosotros pensamos que sí podemos. O sea, pero es la palabra. Sí, pero es Jesús. Entienda, o sea, es Jesús. Es más, regresamos a Hebreos, y Hebreos tiene una peculiaridad, ¿sí?, de que todo el libro habla de Jesús. Y en interpretación el contexto es tan importante. Todo habla de Jesús, no solo en el contexto general, sino que también, mire usted acá, por ejemplo, en el versículo número 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Qué presencia? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es Jesús. Es Jesús. Y como es Jesús, necesitamos nosotros aprender a escuchar su palabra. Es Jesús. Y miren lo que se menciona, ¿sí?, de este verbo de Dios, palabra, si usted prefiere, de Dios. Y dice número uno, ¿sí?, número uno, dice que es viviente. Esa es la idea, ¿sí? Cuando dice acá viva, se refiere a que continuamente es viviente. O sea, la palabra de Dios, hermanos, no se queda en, ya pasó de moda. La palabra de Dios no se queda en, tenemos nosotros que actualizar. No se queda allí. La palabra de Dios siempre está vigente. ¿Por qué razón? Porque es Jesús. Y es Jesús quien desea que usted y yo aprendamos a escucharle a Él. Es Jesús. ¿Alguna vez usted se ha sentido aburrido, aburrida de leer la palabra? No me va a decir que no. Me voy a poner ahorita cara de santo. Nos pasa. Y pensamos, pero ¿por qué no nos puede hablar de algo más? A mí, por ejemplo, me han dicho, pastor, usted debería predicar de cosas de, por ejemplo, cómo voy a comer, cómo voy a hacer esto y esto y esto. Porque esa es la idea, dice, ¿no? Que sepamos vivir. Y no nos damos cuenta que, hermanos, no vamos nosotros a aprender a vivir, a no ser que entendamos cuánto necesitamos escuchar a Jesús, de quien nosotros necesitamos. Es de Jesús, Él es nuestro reposo. Y necesitamos aprender nosotros a escucharles. Hoy, ayer, ojalá que le haya escuchado. Mañana, ojalá que le haya escuchado. Cuando nosotros nos levantamos, ojalá que usted le escuche. Cuando nosotros, qué sé yo, oímos a los pajaritos, ojalá que usted le escuche. Pero que por sobre todo usted haga caso a lo que Jesús nos dice. Ese es Él. Y luego también nos dice, es eficaz, eficiente. A mí me encantan las palabras que utilizan acá, porque, mire usted, la palabra que se utiliza acá es energeis. Suena como que, sí lo podemos familiarizar con alguien, ¿no? Suena con energía. O sea, la palabra de Dios es poderoso. Jesús es poderoso. Y en razón a que Él es poderoso, Él es eficiente. 100%. Usted y yo no necesariamente. Pero Él sí, por eso es que necesitamos nosotros entender. Sí, Él es el reposo. Luego nos dice, más cortante. ¿Qué palabra? ¿Sí? ¿Qué palabra es esta? Esta palabra significa algo afilado, pero algo preciso. O sea, un solo corte o golpe es suficiente. ¿Sabe qué palabra es esta? Tomos. ¿Usted ha escuchado, por ejemplo, de tomos en enciclopedias? ¿Sí? Son partes. O sea, como si fuese cortes en lugares precisos. ¿Usted ha escuchado de tomografía? Tomografía, ¿cierto? Yo, dentro de mi ignorancia, pensaba que era tomar fotos. Tomografía, suena bien, ¿sí o no? Pero no es tomo. Repito, tomos son cortes.
cortes gráficos. Y aquellos que me dicen y he escuchado que se han sacado una tomografía son... Porque son cortes. Entienda, ¿sí? Ese es Jesús. Jesús nos conoce al detalle. Jesús sabe cómo nosotros somos con... Y yo cuando te conozco, sé quién eres. Y nosotros pensamos que, segurito que soy alguien, segurito que cuando Dios me mira, Dios, mire, ya no veo las horas ya de que haga algo para que me adore. Dios nos conoce, ¿sí? Y dice aquí, Él es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabrita espada no se refiere a nosotros usamos una espadaza debe tener, no, se refiere a algo pequeño. ¿Sí? Pero es punzante y cortante, es efectivo. Jesús lo es. Él lo es. Y luego menciona también, dice, y penetra, esto es agujerear o pasar a través de algo. Él penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu. O sea, no hay nada en absoluto que usted y yo podamos esconder de Él. Él sabe lo que nosotros somos, Él sabe lo que dice y lo que Él simplemente desea es, escúchenme, confíen, obedezcan, porque yo sé cómo son ustedes. Y si ustedes fuesen algo bueno, yo les diría, oye, no me escuchen del todo, porque en ustedes sí hay algo bueno. Es más, mire lo que también menciona acá, y discierne. Ya que hablé de algunas palabras que creo yo podemos asociar, ¿sabe usted qué es o cuál es la palabra discernir? Y es de Jesús. Criticón. O sea, estoy diciendo que Jesús es criticón. Sí. Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que usted sea criticón. No, usted ya es criticón, ¿sí? No, mucho ya. Usted y yo ya somos criticones. ¿A qué se refiere con esta palabra? Que sí, en este sentido, discierne. Y la verdad que me llama mucho la atención porque dice, significa aquello que se relaciona con un juicio, capaz de juzgar o de tomar decisiones en una manera discriminatoria. O sea, Jesús no está esperando por su punto de vista. Jesús no está esperando porque usted diga, sí, pero Señor, yo soy así por mi esposo. O yo soy así por mi esposa. O yo soy así por mis hijos. O yo soy así porque el mundo entero parece que está contra mí. No, Jesús no está esperando su punto de vista. En ese aspecto Él es discriminatorio, pero discriminatorio en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que dentro de su justicia Él siempre va a juzgar correctamente. Porque ¿cuántas veces acaso nosotros no queremos justificarnos delante de Dios? No, sí lo hizo porque el hermano, la hermana, qué sé yo, si el pastor... Queremos justificarnos siempre delante de Dios. ¿Y qué hacemos cuando nos tratamos de justificar delante de Dios? Lo que hacemos es que endurecemos nuestros corazones porque ya no le escuchamos a Él. ¿Escuchamos a quién? A nosotros mismos. Porque yo también tengo sentimientos. Porque yo también tengo derechos. Porque yo también tengo esto y esto y esto y esto. Y Jesús nos dice, hey, no tienes que hacerlo. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y muchas veces nosotros estamos pensando, no, Dios segurito que sabe si yo lo hago bien o mal. Hermanos, Dios no confía en nuestros corazones. Porque nosotros, también en eso, segurito que Dios sabe que... Dios no confía en nuestros corazones. Jeremías lo dice. Por eso es que nuevamente, ¿sí?, nos está diciendo, oye, escúchenme y obedezcan.
Porque si yo no supiese cómo ustedes son, entonces quizás les diría, hagan nomás. Pero si eso es lo que hemos estado haciendo por todas nuestras vidas, haciendo nomás. Porque pensamos, no, pero si yo tengo una buena intención. Hermano, si tuvieses tú en realidad una buena intención, nos callaríamos la boca y diríamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros alguna vez ha dicho, Señor, sí, lo sé, yo lo hice con mala intención? ¿Alguna vez usted honestamente le ha orado a Dios, Señor, sí, yo lo hice con mala intención? Perdóname. Bueno, todos, no, el corazón es bueno. Y es lo que dice Jeremías, rápidamente, ¿sí? Jeremías en el capítulo 17, vamos a regresar aquí a Hebreos, Jeremías, sí, capítulo número 17, sí, capítulo 17, en el versículo número 9, nos dice algo, bueno, le dijo al pueblo, ¿no?, de Israel, le dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es suficiente, ¿no cree? O sea, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías, si tiene problemas en encontrarlo, no se preocupe. Simplemente preste atención y escuche, ¿sí? Lo voy a volver a repetir. Dice, engañoso es el corazón de todos nosotros. ¿Sabía usted que usted se engaña a sí mismo? Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Facilísimo. Pero no solamente, mire usted, porque ya es suficiente, ¿sí? O sea, engañoso, no, que si yo hiciese eso, si tuviese esto. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. Pero no solamente ello, que ya sería suficiente, sino que encima mire lo que dice, ¿sí? Y perverso. Pero yo soy buena gente. Porque todos nos consideramos buena gente. Todos nos consideramos que ciertamente en mí hay algo por lo menos rescatable. Y Dios nos dice, hermanos, no lo hay. Es por el amor que yo tengo para con ustedes. Yo deseo, claro, para ustedes algo distinto. Pero ¿saben qué? Es como que si Dios dijese, el gran problema en ustedes es usted mismo, que piensa que usted sabe lo que está haciendo. Yo quiero darles reposo. Yo quiero brindarles descanso. Claro que sí. No nos gusta, por ejemplo, a nosotros expresiones como la de Jesús diciéndonos, hey, tienen que negarse a sí mismos. Tienen que morir a sí mismos. De lo contrario, no van a encontrar ese reposo. Es imposible. Porque ese reposo lo vamos a buscar a través de nuestros propios esfuerzos y nuestro corazón es engañoso. Perverso. ¿Quién lo conocerá? Y nuevamente dice en el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Yo sé. O sea, no es que, a ver, voy a ver si es que tal hermano, a ver, voy a ver. No, es un término muy general. Yo sé. Entiendan, yo sé. Regresamos a Hebreos, con el versículo número 13, ¿sí? Que menciona y dice, no hay cosa, no hay criatura creada, no hay absolutamente algo creado, ¿sí?, en absoluto, que no sea manifiesta en mi presencia. O sea, no hay algo que se me escape a mí. Ese es Dios. Entienda usted cuán actualizado Dios es. Hablábamos de tomos, ¿no? Y para nosotros la tomografía es algo relativamente nuevo, ¿no? Cierto.
Cierto. Sabía que si nuestras vidas hubiesen estado juntas a las de Dios, hace tiempo que ya hubiese existido tomografías. No hay nada nuevo para Dios. Pero el tema, como nosotros no confiamos en Dios, lo hacemos a nuestra manera, las cosas, es que de pronto, listo, hemos descubierto esto. Y es como que si Dios hubiese dicho, oye hijos, oye creación, si hubiesen estado conmigo hace tiempo, que ustedes hubiesen disfrutado de esto. Esos cortes. No hay nada que se escape de Dios. Porque cuando Dios ve las cosas, siempre lo he dicho, sí es increíble Dios. Dios las ve pasado, presente y futuro a la misma vez. ¿Cómo lo hace? Es Dios. Usted y yo no podemos hacer eso. No hay nada que no esté en conocimiento de Dios, no hay nada que no esté fuera del alcance de Dios, no hay nada que Dios no pueda manejar. Por eso es que, iglesias, lo que necesitamos hacer es rendirnos a Él. Por eso es que nosotros creyentes lo que necesitamos hacer es rendirnos a Él. No existe otra manera. Es solo rendirnos a Él. Procuremos, dice, este reposo. Versículo 13 decía, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. En una ocasión hice un viaje al extranjero y no me di cuenta que una cuchilla que tenía estaba en mi bolsillo. Y me lo había dado a alguien a quien de alguna forma apreciaba. Y ahora iba a pasar por el escáner, ¿no? Detector de metales. Y dije, ya la metí en mi maleta de mano, ¿no? Dije, ahí no se dan cuenta, ¿no? Al menos si me escanean a mí, no se van a dar cuenta. Y bueno, pasé, bacán. Y de pronto pasó también mi maleta de mano y me llamaron. Uy, ya, dije y me dijeron, pues ¿sabe usted que hay una cuchillita ahí? Uno ¿cómo somos? No estoy seguro, pero quizás así somos de sinvergüenza nosotros. Fíjense que no. Así somos de sinvergüenza nosotros, para que se dé usted cuenta nada más, ¿sí? Y creemos que vamos a satisfacer a un Dios que es perfecto. No se puede. Por eso es que necesitamos tanto de Jesús. Finalmente, porque usted más quiere saber la historia del cuchillito que de Jesús, ¿verdad? Bueno, finalmente sí, le dije, bueno, sí, disculpe. ¿No? Ok, no hay problema. Me dijo, ¿no te parece buena gente? Como nos gusta también eso, ¿verdad? No me dijo. ¿Podemos meterlo a su equipaje de bodega? Le dije, sí, si pudiese, muchísimas gracias. O sea, nada se pasa ya a esos detectores. Nada se pasa, porque cada vez son más y más sofisticados. Nada se puede ocultar. Bueno, supongo que sí, no lo sé, pero cada vez es más difícil. Hermanos, Dios sabe cómo somos. Dios sabe cómo usted es. ¿Sabe qué es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel cuando lo eligió como su pueblo? Básicamente, permítame decirle de la manera siguiente. Le dijo, ustedes piensan que yo los llamé porque hubo algo bueno en ustedes. Pero ustedes daban pena. No había nada bueno en ustedes. Porque nosotros muchas veces pensamos que Dios, si Dios me ha llamado a mí, me ha invitado a mí porque yo soy buena gente. Algo bueno debe ver en mí. Nos dicen, no hay. Quiero hacer algo bueno en ti, pero si solamente te amo. Dios quiere brindarles ese reposo. Ojalá que nuestras vidas pudiesen ser de sosiego, de saber, mi Dios no solo está conmigo,
sino que también me está brindando a mí aquello que Él me está ofreciendo si yo solamente me rindiese a Jesús. Si hay algo que usted y yo más necesitamos, es Jesús. Pero si vamos a estar nosotros continuando haciendo lo mismo, no, pero yo sé que debo hacer, yo sé que es lo mejor para mí, y también Dios me entiende, claro que Dios te entiende. Eso es ridículo pensar en todavía, Dios te entiende, Dios lo sabe todo. El problema nunca es Dios. El problema somos nosotros. Y lo peor en nosotros en esto este es el problema, ¿sí? Es decir, el problema nunca es Dios, el problema somos nosotros. Y el problema está en que, aún sabiendo lo que Dios quiere, todavía nosotros seguimos haciendo lo que nosotros pensamos debemos hacer. Ese es nuestro problema, incredulidad. Ese es nuestro problema, falta de fe. Ese es nuestro problema, que no queremos rendirnos y obedecer a Dios. Y por eso estamos como estamos. Y lo triste es que le echamos la culpa a Dios. O a la iglesia. ¿Sí? Y dice al final del versículo 13, con esto termino: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe usted que usted y yo vamos a tener que dar cuentas a nuestro Dios? Y déjeme decirle lo siguiente, ¿sí? Olvídese de pensar en decirle a Dios: sí, Señor, no te obedecí por esto. Sí, Señor, no te obedecí por, dijimos, esposos, esposas, ¿sí? Hijos, hijas, iglesias, hermanos, pastor, no te obedecí por ello. Mejor cambie de estrategia y simplemente entienda. Dígale a Dios: perdóname. No te obedecí por mi incredulidad. Dejemos de estar echando la culpa a otros. Y quizás otros tengan culpa, pero nosotros dejemos de estar echando la culpa a otros. Simplemente entendamos: Señor, perdóname, porque no te obedecí. Hace poco me topé con un pensamiento que me agradaría compartir con ustedes. Tenía que ver con iglesias aburridas. Iglesias aburridas. En lo personal, pienso que hay muchísimas de ellas. Sin embargo, permítame plantearles lo siguiente. Mientras iglesias continuemos siendo todo acerca de nosotros, vamos a ser aburridas para Dios, ¿sí? Porque es más de lo mismo. Más de lo mismo, al margen de lo que hagamos, al margen de si quieren nos paramos, qué sé yo, de manos, de qué sé yo, si quieren nos movemos tanto como usted y yo quisiéramos movernos. Pero van a seguir siendo aburridas para Dios. Cuando nosotros entendamos que iglesias es acerca de Jesús, qué grande nuestro Jesús es, qué maravilloso nuestro Jesús es, recién allí iglesias van a ser vistas como asombrosas a los ojos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así cantemos feísimo, así simplemente venimos y nos sentamos y decimos físicamente hablando, humanamente hablando, ¡qué aburrido! Pero para Jesús, para Dios, que todo es grato en Jesús. Amén. Amén. Creo que muchas veces el problema, hermanos, no es o no son las formas. El problema es un problema de fe, que queremos hacer las cosas a nuestra manera.
Procuremos, hermanos, esforcémonos, hermanos, por entrar en ese reposo. Jesús, si hay algo que usted necesita más, hay algo que yo necesito más, es Jesús. Si hay algo que esta iglesia necesita más, es Jesús. Si hay algo que nuestra sociedad necesita más, es Jesús. Pero nos está costando, repito, por un tema de incredulidad. No tratemos de maquillar ello. Simplemente tratemos de decir, Padre, perdónanos. Perdónanos. Jesús le dijo al pueblo de Israel, miren, ustedes hagan esto. Ellos dijeron, no, que por esto. Olvídense, no hay reposo para ustedes. Es un tema de fe. Le dijo nuevamente al otro, ustedes hagan esto, conquisten, hagan esto. No lo hicieron. Tampoco disfrutaron del reposo. Porque mientras nosotros, una vez más, y termino ya con esto, ya es la tercera vez que digo eso, ¿verdad? Tengo que ser 5 veces. Mientras nosotros continuemos haciendo ello, pero yo sé. No vamos a disfrutar del reposo. Para nada. Ese reposo es Jesús. Rindámonos a Jesús. Nos ponemos todos de pie. Padre, gracias, Señor. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta gracia, de que nos ayudas a entender tu mente, que nos ayuda, Señor, a nosotros comprender nuestra realidad. Y que en Jesús nos brindas también, Señor, a nosotros la posibilidad de acercarnos a ti, de disfrutar más y más de ti y del reposo que tú quieres ofrecer a tus hijos. ¿Cierto? No que, Señor, nosotros seamos creyentes, hijos tuyos, que tenemos que ganarnos lo que ofreces. Simplemente tenemos que creer. Y que la forma en que creamos en ello es, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Que si tu palabra me dice, me enseña, haz esto, es más que suficiente. Ayúdanos, mi Señor, para comprender una vez más que el problema en nosotros no necesariamente son las circunstancias, nuestra incredulidad. Perdónanos. En Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Hermano José, estamos esperando. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas y pecado, todo traigo a ti.
te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oh, yo Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Hace poco, en una reunión varonil, nos hicieron una pregunta y que en lo personal lo respondí como, si hay algo que quisiera que pongan en mi lápida, después de muerto, espero, ¿no? Es uno más a quien Dios amó. He escuchado a personas decir, no, yo quisiera que me entierren con esto y que me recuerden. Porque nos sentimos en algo. Creemos nosotros que es cierto, merecemos. Y es solo por el favor de Dios. Dios desea brindarle de su reposo en Jesús hoy. Pero recuerden que la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, déjate de excusas. Eso ya lo agregué yo, ¿no? O sea, si oyeres hoy su voz, dejémonos de excusas. Porque lo que estamos haciendo es provocando. Y cayendo y creciendo en incredulidad. Quizás hoy usted entiende que usted está viviendo en incredulidad. Quizás usted es un hijo de Dios, sin embargo, usted sigue tratando de justificar. Y hoy simplemente entendió, no puedo ocultar nada de Dios, Él ya sabe. Y ya me dijo. Por eso, Padre, perdóname. Me rindo a ti. Habrá alguien que quizás quisiera por convicción decirle a ese Dios, sí, Señor, perdona, grande eres tú. Habrá alguien que quisiera decirle eso a Dios. ¿Cuánto necesitamos de ese Dios? Repito, a través de los siglos venimos luchando contra Dios. Aún como hijos de Él, pienso que seguimos nosotros muchas veces luchando contra Dios. Por eso es que nadie nos hace caso a nosotros. Por eso es que pensamos, no, pero si hiciésemos esto, segurito que sí nos van a hacer caso. Si usted y yo no nos rendimos, ni Dios nos va a hacer caso. Pero si nos rindiésemos, Él nos va a hacer caso en Jesús. Y nos va a restaurar y nos va a hacer una bendición también para otros. Abramos de nuestros corazones a Dios. Dejemos que Dios ciertamente nos brinde ese reposo que tanto nosotros necesitamos. Y por reposo, una vez más, ese sosiego que solo Dios nos puede dar. Por reposo no me refiero a usted cabeceando durante el servicio, ¿sí? Por reposo me refiero a qué grande mi Jesús es. Quizás ahora se da cuenta por qué razón inadecuado me siento de hablar de Jesús. Hermano Renato, dirígenos y despídenos en oración. Señor, Padre amado, Padre misericordioso, gracias, Señor, por habernos dado una oportunidad de venir, Señor,
estudio que hemos tenido el día de hoy, Señor, a cargo del pastor. Gracias por la labor que hace el pastor en la iglesia, Señor. Ayúdalo y dale la fortaleza necesaria para poder continuar en ello, Señor. Gracias por los miembros, por los hermanos que están presentes, que han podido asistir. Gracias por poner en sus corazones la voluntad, Señor, de venir a tu iglesia a darte gloria y alabarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos a tener la mirada puesta en ti, Señor, a tener un corazón dispuesto. Ayúdanos, Señor, a buscarte en nuestras vidas, a buscarte en las decisiones que tomemos, Señor. Que cada una de las cosas que hagamos, Señor, sean siempre para ti. Gracias, Señor, una vez más. Perdónanos porque definitivamente vivimos según nosotros, según nuestros sentimientos, según nuestros deseos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de ello y ayúdanos a ser cada vez más conscientes, Señor, de que una vida lejos de ti, Señor, una vida sin tu dirección, es una vida que no tiene sentido, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a reposar y a descansar, Señor, en todo. Perdónanos, Señor, si no es así. Todos tus favores, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, que Dios los bendiga. Iglesia, recuerde, 6 de la tarde, tarde de familia. Que el Señor nos guíe, nos ayude también en todo esto. Un buen día. Bendiciones.